La célula, unidad básica de la vida. La estructura celular. A pesar de su similitud estructural y funcional, las células presentan una gran variedad de tamaños y formas, ocupan diferentes ambientes y viven aisladamente o formando parte de organismos complejos. Todas las células tienen una estructura básica común y la maquinaria necesaria para obtener material del ambiente y generar nuevas células idénticas a ellas. En esa estructura destacan tres componentes: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. Membrana plasmática es una capa que envuelve a la célula. A través de ella, la célula intercambia con el exterior materia, energía e información. Citoplasma. Se trata de un material acuoso delimitado por la membrana plasmática. En él se encuentran los orgánulos y diversas moléculas implicadas en variadas reacciones químicas. Material genético. Está compuesto por una o varias moléculas de ácidos y es el componente celular que se ocupa de controlar el funcionamiento de la célula. Asimismo, almacena y transmite la información hereditaria. Modelos de organización celular. Según la manera en la que el material genético se dispone en las células, se establecen dos modelos de organización celular, el procariota y el eucariota. Las células procariotas no tienen membrana nuclear y el material genético se encuentra disperso en el citoplasma, la región que se denomina nucleoide. Por el contrario, las células eucariotas presentan una membrana nuclear doble que separa el material genético del citoplasma. Evolución de las células eucariotas a partir de las procariotas. Existen varias hipótesis que explican la evolución de las células eucariotas a partir de las procariotas. Una de ellas establece que la membrana nuclear podría proceder de extensiones de la membrana plasmática hacia el citoplasma en alguna antigua célula procariota. Según la teoría de la endosimbiosis de Lynn Margulis, mitocondrias y cloroplastos se originaron a partir de bacterias capturadas por una célula preeucariota ancestral. La célula eucariota. La mayor parte de los seres vivos de la biosfera presentan células eucariotas. La forma de nutrición, relación y reproducción ha originado dos modelos celulares eucariotas, la célula animal y la célula vegetal, además de otros. Ambos tipos de células tienen en común múltiples estructuras y orgánulos, pero otros son exclusivos de cada tipo celular. Todas las células eucariotas contienen un núcleo celular. El material hereditario está formado por más de una molécula de ADN, que está rodeado por una doble membrana, la membrana nuclear, que lo separa del citoplasma, pero no lo aísla. Una serie de poros ponen en contacto directo el fluido que rodea al ADN, el nucleosol, en el núcleo, con el resto de la célula y sus diferentes compartimentos. Las células eucariotas tienen un citoplasma mucho más complejo que el de las células procariotas, pues contiene numerosos orgánulos celulares que desempeñan funciones específicas en la célula. Además, poseen un citoesqueleto que da forma a la célula e interviene en sus movimientos. Membrana plasmática. La membrana plasmática es una fina envuelta presente en todas las células. Desempeña una función protectora y regula el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el exterior de la célula. Está formada por una doble capa de fosfolípidos. En esa doble capa se intercalan proteínas. Las proteínas de membrana pueden estar inmersas en la doble capa o pueden estar adheridas únicamente a una de las capas. Algunas proteínas de membrana actúan como receptores de estímulos, ante los cuales la célula generará respuestas. La membrana plasmática es fluida, ya que sus moléculas tienen capacidad de rotar y de moverse lateralmente. Su mayor o menor fluidez depende del tipo de lípidos que la componen. En las células animales, esa fluidez queda controlada por moléculas de colesterol, que al intercalarse entre el resto de los lípidos hacen que sea relativamente rígida. La materia, en función de su tamaño y de su naturaleza, entra y sale de las células a través de la membrana celular. Esta entrada se lleva a cabo mediante distintos mecanismos. Hay moléculas como el CO2 y el O2, e iones como el sodio y el potasio, que pasan directamente a la célula por difusión. El agua entra y sale de la célula por ósmosis. Otros mecanismos de paso de sustancia a través de las membranas son los siguientes. Endocitosis. La endocitosis es un proceso por el cual la célula captura materia de gran tamaño. Consiste en la formación de un repliegue de la membrana hacia el interior. Exocitosis. La exocitosis es un proceso que recuerda a la endocitosis, pero en sentido inverso. Consiste en la expulsión de moléculas insolubles o de gran tamaño al exterior. Permeasas. Las permeasas son proteínas que transportan sustancias a través de la membrana.
Si actúan contra el gradiente de concentración, consumen energía. En general, todos los mecanismos de paso de sustancias a través de la membrana plasmática se pueden englobar en mecanismos de transporte pasivo, no requieren energía, y transporte activo. Se realiza consumiendo energía en forma de adhesín trifosfato y en contra del gradiente electroquímico. Las principales funciones de la membrana plasmática son controlar el paso de sustancias como iones o moléculas. La membrana mantiene una permeabilidad selectiva. Mantener un gradiente electroquímico entre el interior y el exterior de la célula. Realizar procesos de endocitosis y exocitosis. Controlar el flujo de información entre la célula y su entorno. Transmitir y recibir mensajes, traduciéndolos en respuestas dentro de la célula, comunicándolos a otras células. Y por último, proporcionar un medio óptimo para el funcionamiento de las proteínas de membrana. Pared celular. En los tejidos, las células se unen unas a otras gracias a unas sustancias que secretan y que ocupan los espacios existentes entre ellas. Estas sustancias constituyen la denominada matriz extracelular. La pared celular es un tipo de matriz extracelular propia de las células vegetales. A veces acumula determinados compuestos, como lignina, que da su rigidez característica a las plantas leñosas. Citoplasma. El citoplasma es el contenido que se localiza entre el núcleo celular y la membrana plasmática. Está constituido por un medio acuoso llamado citosol, donde están inmersos el citoesqueleto, los órganos celulares, así como también moléculas de proteínas, aminoácidos, glúcidos, lípidos y sales minerales que están implicadas en las diversas reacciones químicas que ocurren en el interior de las células. El citosol comprende la mitad del volumen celular. La otra mitad corresponde a los orgánulos y a las vesículas membranosas del retículo endoplasmático y del aparato de Golgi. Citoesqueleto. Está presente en todas las células eucariotas. Está formado por una red de filamentos proteicos que se extienden por todo el citoplasma. El citoesqueleto da forma a la célula y le confiere capacidad de movimiento, así como proporciona transporte y organización para sus orgánulos. Está constituido por tres tipos de filamentos: microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos, ordenados de menor a mayor. Los microfilamentos o filamentos de actina están formados por moléculas de una proteína globular denominada actina G, que se polimeriza en presencia de ATP consumiendo energía para formar un filamento doble helicoidal llamado actina filamentosa o actina F. Filamentos intermedios son filamentos de tamaño intermedio entre los pequeños microfilamentos y los grandes microtúbulos. Desempeñan funciones estructurales. Son polímeros estables y muy resistentes de proteínas fibrosas. Son muy abundantes en células sometidas a esfuerzos mecánicos como las células epiteliales o musculares. Microtúbulos son los principales componentes del citoesqueleto en las células eucariotas. Son estructuras cilíndricas con 22 a 24 nanómetros de diámetro, formados por una proteína llamada tubulina. Los dímeros de tubulina se unen formando protofilamentos. Un microtúbulo consta de 13 protofilamentos dispuestos en una forma de cilindro hueco. Los microtúbulos pueden encontrarse dispersos en el citoplasma formando parte de citoesqueletos o bien pueden formar estructuras estables como el huso acromático, los centriolos, cilios y flagelos. Estructuras microtubulares, centriolos, cilios y flagelos. Centrosomas se localizan junto al núcleo y están formados por dos centriolos dispuestos perpendiculares entre sí y rodeados por un material denso y amorfo llamado material pericentriolar, de donde irradian una serie de microtúbulos que constituyen el áster. Los centriolos intervienen en la formación de cilios y flagelos y del uso mitótico, pero el material pericentriolar es el auténtico centro organizador de microtúbulos. Los centriolos son dos pequeños cilindros de 0,2 micras de diámetro y 0,4 micras de longitud. Cada centriolo está formado por 9 tripletes de microtúbulos inclinados hacia el eje central. El conjunto, en sección transversal, recuerda a una rueda de carro. En las células que van a sufrir mitosis, los centriolos se originan por duplicación de los ya existentes. A partir de cada centriolo se origina un centriolo hijo que se dispone perpendicular al original. Los centriolos no son imprescindibles para organizar el citoesqueleto o el uso acromático, pero son fundamentales para la formación de cilios y flagelos. Cilios y flagelos son prolongaciones móviles de 0,25 micras de diámetro existentes en la superficie de muchas células. Su función es desplazar a la célula a través de un líquido o mover líquidos extracelulares sobre la superficie de células fijas. Los cilios son cortos y numerosos. Los flagelos son largos y escasos. Ambos presentan la misma estructura. En un cilio o flagelo, undulipodios, se pueden distinguir los siguientes puntos: tallo, zona de transición, corpúsculo basal y raíces. Orgánulos celulares, ribosomas y sistema endomembranoso. En el interior de las células eucariotas encontramos un complejo sistema de membranas internas que delimitan una serie de orgánulos en el citoplasma.
En cada uno de ellos se llevan a cabo una serie de reacciones químicas que no interfieren con otras y que forman parte de una función concreta. Por otro lado, existen vías de comunicación entre diversos orgánulos que les permiten relacionarse entre sí y con la membrana celular. Siguiente punto, ribosomas. Son pequeñas partículas globulares sin membrana cuya función es la síntesis proteica. Cada ribosoma está formado por proteínas asociadas a diversas moléculas de ARN ribosómico. Pueden encontrarse dispersos en el citoplasma o anclados a la cara externa de la membrana del retículo endoplasmático rugoso. Un ribosoma eucariótico tiene 200 angstroms de diámetro y 240 angstroms de longitud. Está constituido por dos subunidades, la subunidad menor y la subunidad mayor. Ambas unidades están separadas en el citosol y se unen para hacer la síntesis proteica en presencia de ARN mensajero. Al terminar la traducción, las dos subunidades se separan de nuevo. Varios ribosomas pueden leer simultáneamente la misma molécula de ARN mensajero, dando lugar a las formaciones denominadas polisomas o poliribosomas. Retículo endoplasmático. Está formado por una red de sacos aplastados o cisternas, vesículos y tubos que se extienden por todo el citosol. Este sistema presenta un único espacio interno llamado lumen. Se distinguen dos clases de retículos, el liso, el REL, y el rugoso, el RER. Retículo endoplasmático rugoso. Está formado por una serie de sacos aplastados que se comunican entre sí. También se comunican con el retículo endoplasmático liso y con la envoltura nuclear. El retículo endoplasmático rugoso presenta la cara externa de su membrana recubierta de ribosomas. Está especialmente desarrollado en células secretoras, ya que su función principal es la síntesis de proteínas. Esta síntesis comienza en el citosol. Una vez que se une el ARN mensajero al polirribosoma, comienza la síntesis proteica. Las proteínas sintetizadas pueden permanecer en el propio retículo o pueden ser conducidas al aparato de Golgi en vesículas de transporte. En algunos casos, las proteínas pasan al retículo endoplasmático liso para formar lipoproteínas que sean distribuidas. Hay que decir que ciertas enzimas y las proteínas que van a ser exportadas al núcleo, mitocondrias, cloroplastos y peroxisomas, se sintetizan a partir de ribosomas libres en el citosol. En cambio, las proteínas que van a formar parte de las membranas, así como hormonas o enzimas que van a ser enviadas al exterior de la célula o al interior de los lisosomas, se sintetizan mediante ribosomas adheridos a la superficie de las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Retículo endoplasmático liso. Está constituido por una red de túbulos conectados al retículo endoplasmático rugoso. No tiene ribosomas pegados. Su función es la síntesis de casi todos los lípidos constituyentes de las membranas celulares. Se encarga de fabricar fosfolípidos y colesterol en el lado citoplasmático de la membrana. Estos lípidos pasan al interior y luego se transportan a otros órganos. El retículo endoplasmático liso también se encarga de fabricar hormonas esteroideas e interviene en procesos de detoxificación, metabolizando sustancias tóxicas liposolubles y transformándolas en sustancias hidrosolubles que pueden ser fácilmente eliminadas por la célula. Aparato de Golgi. Consta de uno o varios dictiosomas acompañados de vesículas de secreción. Cada dictiosoma está compuesto por entre 4 y 8 sacos aplanados y apilados. Al igual que el retículo endoplasmático rugoso, está especialmente desarrollado en células secretoras, como las pancreáticas con la insulina o las intestinales con el mucus. Los dictiosomas tienen tres partes, una cara cis orientada hacia el retículo endoplasmático, una cara intermedia y una cara trans orientada hacia la membrana plasmática. La cara cis recibe vesículas desde el retículo que contienen lípidos y proteínas. A continuación, estas moléculas pasan de unas cisternas a otras hasta llegar a la cara trans. Esta progresión se hace por medio de vesículas que se generan por gemación de los extremos de cada sáculo y posteriormente se fusionan con el sáculo siguiente. Al recorrer este trayecto, las moléculas sufren una serie de modificaciones como la glucosidación o la activación en el caso de las proteínas. Cuando llegan a la cara trans, se depositan en grandes vesículas de secreción. Estas pueden convertirse en lisosomas si contienen enzimas de digestión o también pueden fusionarse con la membrana para verter su contenido al medio externo. Las funciones del aparato de Golgi son las siguientes: transporte, maduración, almacenamiento y secreción de las proteínas procedentes del retículo endoplasmático. Glucosidación de lípidos y proteínas. Se produce a medida que estas moléculas pasan por el dictiosoma, modificando la glucosidación del retículo endoplasmático. Formación de lisosomas y vacuolas. Síntesis de componentes de la matriz extracelular en células animales
y de los componentes de la matriz de la pared celular, celulosas y pectinas. Lisosomas. Se trata de vesículas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas o hidrolasas para la digestión intracelular. Se han identificado más de 40 enzimas diferentes. Todas ellas son hidrolasas ácidas y su pH óptimo está en torno a 5. Los lisosomas poseen una membrana plasmática con las proteínas de su cara interna muy glicosiladas y de esta forma se evita que las hidrolasas ataquen a la propia membrana del lisosoma. La membrana del lisosoma posee una bomba de protones que mantiene un pH ácido en el interior del lisosoma. También posee proteínas de transporte que permiten la salida de los productos de la digestión. Vacuolas. Se presentan también en células animales, pero su desarrollo es mucho mayor en células vegetales, donde son componentes característicos. Son vesículas grandes llenas de líquidos y rodeadas por una membrana llamada tonoplasto. Se forman por fusión de vesículas procedentes del aparato de Golgi. Las principales funciones de las vacuolas son almacenar gran cantidad de agua en su interior. Con ello se consigue aumentar el volumen celular sin variar la cantidad de citosol. Además, como la vacuola contiene gran cantidad de sustancias disueltas, el agua entra por ósmosis y mantiene cierto grado de turgencia dentro de la célula, lo que desempeña una función mecánica o estructural. Almacenar sustancias muy diversas. Se trata principalmente de nutrientes y productos de desecho. Además podemos encontrar antocianósidos responsables de los colores de los pétalos, esencias para atraer insectos, alcaloides venenosos para repeler herbívoros, etc. Y la última función es realizar actividades digestivas. Mitocondrias son los orgánulos de las células eucariotas encargados de la obtención de energía mediante la respiración celular. Las mitocondrias poseen dos membranas, una membrana mitocondrial externa, lisa, y una membrana mitocondrial interna con numerosas crestas. El espacio entre ambas es el espacio intermembranoso. La matriz es el espacio delimitado por la membrana interna. La membrana interna forma repliegues o crestas que aumentan su superficie y sus posibilidades metabólicas. La matriz contiene un líquido de apariencia gelatinosa con menos del 50% de agua en el que aparecen pequeños fragmentos de ADN doble y circular que permiten sintetizar proteínas mitocondriales, ribosomas 70S, es decir, procariotas, fragmentos de ARN, enzimas relacionadas con la transpiración, traducción y replicación del ADN, enzimas responsables del ciclo de Krebs, que se encargan de la oxidación de ácidos grasos. Y por último, iones, ATP, ADP. Las principales funciones de las mitocondrias son la respiración celular, que consiste en la oxidación de moléculas orgánicas para obtener energía en forma de adenosintrifosfato. Tiene tres etapas: la glicólisis, que se produce en el citoplasma, pero en el ciclo de Krebs se produce en la matriz, y la cadena de transporte respiratorio se produce en la membrana mitocondrial interna. Beta-oxidación de ácidos grasos, duplicación del ADN mitocondrial, biosíntesis de proteínas a partir del ADN mitocondrial. Solo el 10% de las proteínas mitocondriales se fabrica así. El resto están codificadas en el genoma nuclear de la célula eucariota y lo sintetizan los ribosomas 80S, es decir, eucariotas, del citosol de la célula eucariota, no de la mitocondria. Cloroplastos son orgánulos exclusivos de células vegetales. En ellos se produce la fotosíntesis, proceso mediante el cual la energía solar se utiliza para sintetizar ATP y moléculas reductoras, NADPH, que sirven para fabricar posteriormente moléculas orgánicas. Presentan tamaños y formas bastante variables. Al igual que las mitocondrias, tienen dos membranas y un espacio intermembranoso entre ellas. La primera membrana es la plastirial externa y la segunda una membrana plastirial interna. La membrana externa es muy permeable a diferencia de la interna, que tiene una permeabilidad mucho menor y no presenta crestas. La región delimitada por la membrana interna se llama estroma. En el estroma encontramos fragmentos de ADN circular, ARN y ribosomas responsables de la síntesis de algunas proteínas del cloroplasto, y además hay granos de almidón e inclusiones lipídicas. También encontramos enzimas de tres tipos: las responsables del ciclo de Calvin, la reducción del CO2, responsables de la reducción de nitratos y sulfatos, los que intervienen en la duplicación y transcripción y traducción del ADN del cloroplasto. En el interior del estroma se localiza un tercer sistema membranoso que constituye unos sacos aplanados llamados tilacoides. Estos tilacoides están delimitados por una membrana, la membrana tilacoidal, y presentan un espacio interno llamado espacio tilacoidal. Estos sacos o vesículas tilacoidales pueden encontrarse apilados formando los grana, o extenderse por todo el estroma conectando los granum, singular de grana, entre sí, lo que forman los tilacoides de estroma. La membrana tilacoidal es la responsable de la captación de energía luminosa y presenta clorofilas y otros pigmentos fotosintéticos, como por ejemplo los carotenoides.